bien, Agim, pues es muy posible que como parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Em, Suélamos hacer preguntas, ¿verdad? Es muy común, es muy natural, muy propio del ser humano el tratar de buscar respuestas de lo que acontece a su alrededor. Es muy natural que el ser humano trate de buscar la verdad. De hecho, por ahí hay un filósofo, Aristóteles, que tiene un dicho, una expresión que dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. Pero también, Ajim, estoy segura, y yo creo que ustedes también, puesto que fuimos creados por el Poderoso, Él conoce de esa sed que tenemos, ¿verdad? De esa hambre que tenemos de conocer y de buscar la verdad. Y seguramente esto nos da, no es un defecto, ni mucho menos. Seguramente el Eterno proveyó de esa inquietud de búsqueda del ser humano por encontrar la verdad. Bueno, tan así fuimos creados a propósito, ¿verdad? Que hay algunas citas que hacen mención de ello. Por ejemplo, Proverbios 28:5, que dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Yahweh entienden todas las cosas. También hay otra cita que dice en Proverbios que el corazón entendido busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimentan de necedades. Y además en palabras de Yeshua, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y seguramente no llegaríamos a esa verdad, Ajim, si no estuviéramos provistos de esa naturaleza de curiosidad. Bendito sea Adonai. Bueno, una de las preguntas que seguramente nos hemos hecho, Ajim, yo creo que es de las preguntas más comunes que pueden hacerse, pienso yo, tanto los que se consideran no creer en una deidad como los que hemos decidido buscar al Poderoso. Y esa pregunta es en relación a cómo podemos ver al Eterno el día de hoy. Seguramente en los primeros tiempos también se cuestionaban algunos, pues cómo conocer a Dios, ¿verdad? Pues no conocían al Eterno, algunos. Y bueno, en relación a esa pregunta, creo que viene también porque de alguna manera nos vemos influenciados al conocer de las historias, por ejemplo, del primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, que pues tenían la oportunidad de entablar una conversación con el Poderoso de tal manera que Él les hablaba, ellos escuchaban, ellos oían, más bien, ellos oían su voz y ellos respondían, ¿no?
de entablando prácticamente una conversación. También hemos aprendido de los primeros creyentes, por ejemplo, Abraham, que es considerado el padre de la fe, con quien también el Eterno hablaba, y pues también Abraham le respondía, ¿verdad? Y así a lo largo de la historia, ¿verdad? De esos primeros tiempos hay muchos ejemplos. Y los hay de hombres que le oyeron y prácticamente pues no hicieron caso de esa voz o la desobedecieron. Pero hubo otros tantos, ¿verdad? Que dan testimonio de que fueron hombres que escucharon la palabra, pues la obedecieron. Porque hay una diferencia entre el oír y el escuchar. La diferencia es que en el oír solamente se percata uno de un sonido, mientras que en el escuchar se presta atención, ¿verdad? Se está atento en el escuchar. Y bueno, en algunos casos el Eterno habló a estos hombres y a estas mujeres, porque también hubo al menos algunas mujeres, como Agar, por ejemplo. A algunos les habló directamente, algunos escuchaban la voz del Eterno, pero también en algunos casos, pues el Eterno se manifestó con ellos y les hablaba a través de un ángel, ¿verdad? Dice la palabra en algunos pasajes, el ángel del Señor, ¿verdad? El asunto es que da cuenta de cómo había una relación en la que los hombres podían escuchar esa voz, podían percatarse de esa voz, ¿verdad? Pero mirarle, ya estamos hablando de palabras mayores, por decirlo de alguna manera. Mirar al Eterno, ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y para ello vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, en Génesis 32 tenemos el pasaje de Jacob en el que dice, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en su articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Y Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Elohim y contra los hombres, y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Elohim cara a cara y tengo la vida salva. Jacob mismo podemos ver aquí que él dice de sí mismo, de ese encuentro, que ha visto a Elohim cara a cara y que tiene la vida salva. ¿Sí? Aquí podríamos quizá interpretar de una manera literal, pero tenemos que comprender que este mensaje no es literal. Para poderlo entender un poquito más, hay otra referencia acerca de Moshe.
Y esta referencia también habla sobre el encuentro o los encuentros que el Eterno tiene con Moshe, ¿sí? Pero vamos a mencionar uno en específico que se encuentra en Números 12, del 2 al 9. En esta cita se menciona, María y Aarón criticaron a Moshe por la mujer etíope con la que se había casado. ¿Es solo a través de Moshe, dijeron, que el Señor habla? ¿No habla también por nosotros? Y el Señor lo escuchó. Pues Moshe era un hombre muy paciente, el más paciente de la tierra. Entonces el Adón habló a Moshe, a Aarón y María. Id los tres a la tienda de reunión, y se fueron. El Adón descendió en la columna de nube y se paró a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y ellos vinieron a él. Oíd bien, dijo, lo que voy a decir. Si hay un profeta entre vosotros, me apareceré a él en visión. Yo, el Adón, les hablaré en un sueño. Pero no es así con mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Le hablo cara a cara. Aquí algunas versiones mencionan de boca a boca. Me revelo a él sin enigmas, y él contempla el rostro del Señor. ¿Por qué pues te atreves a hablar contra mi siervo Moshe? La ira del Adón se encendió contra ellos. El Adón se fue y la nube se apartó de sobre la tienda. En el mismo momento María fue herida con una lepra blanca como la nieve. Aarón, al mirarla, la vio cubierta de lepra. Podemos ver aquí, Ajim, cómo en los dos pasajes, ¿sí? Se menciona que tanto Jacob como Moshe tenían encuentros cara a cara con el Eterno, ¿sí? Y aquí en la cita donde refiere a Moshe, pues es algo muy especial, puesto que el mismo Eterno dice que él se revelaba a Moshe sin enigmas, ¿verdad? Y que él contemplaba el rostro del Adón. Aún así, tenemos que analizar, puesto que estos pasajes no se refieren a encuentros literalmente físicos, cara a cara, ¿sí? Esto más bien hace referencia a la naturaleza de esas experiencias o de esos encuentros que tenían estos hombres con el Eterno. Eran experiencias con una cercanía importante, que se podría decir, pues con una intimidad también, pues dice también la palabra que el Eterno platicaba con Moshe como si fuera un amigo, ¿verdad? Entonces podemos ver que se refiere más a la naturaleza de esos encuentros que con el hecho de que fueran encuentros literalmente presenciales o también, por decirlo así, presenciales y físicos, en donde pudieran verse cara a cara, ¿sí? Esto por lo siguiente, Jim. La misma palabra, hay otro pasaje que vamos a revisar donde nos puede confirmar lo que estoy mencionando, y esto es en Éxodo 33, del 18 al 23.
Entonces dijo Moshe, déjame ver, por favor, tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahweh. Pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahweh, mira, hay un lugar junto a mí. Tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Aquí podemos entonces ver a Jim que el mismo Eterno le menciona a Moshe que no hay manera posible de que el mismo Moshe pueda mirar su rostro. Pero también vemos que Moshe le pidió, le solicitó al menos poder ver su gloria, ¿sí? Y el Eterno aquí, de una manera hermosa, él dice, hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y él en su soberanía, en su majestad, decide concederle a Moshe ver su gloria, ¿sí? Y también lo cuida. Él sabe, el Eterno sabe que si Moshe le mirara su rostro, ¿verdad? Sabe que Moshe moriría de tal manera que él le da la oportunidad de al menos contemplar su gloria y ahí mismo le dice cómo pueden hacer para que Moshe pueda contemplar su gloria y así lo hacen, ¿verdad? De hecho, también hay pasajes, pues, donde Moshe, en algunos encuentros que tiene con el poderoso, dice la palabra, que bajaba del monte y Moshe todavía tenía un rostro radiante después de haber pasado días sin comer, sin beber, bajaba del monte y bajaba con un semblante brillante, radiante, ¿sí? Podemos saber que él pudo presenciar la majestuosidad y la gloria del poderoso. Pero por esta última cita también entonces podemos discernir que no le pudo ver su rostro, pudo ver sus espaldas, así se lo permitió el poderoso, pero no pudo Moshe de ninguna manera ver su rostro. Además, también hay algunos puntos más a considerar. En Números 23 nos menciona, no es Elohim un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Ajim, el Eterno no es un hombre como nosotros. La naturaleza del poderoso es totalmente distinta a la nuestra el día de hoy. Y Juan 4:24 así lo manifiesta. Elohim es Ruach, espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces,
¿Cuál es la naturaleza del Adón? Ajim. Yohanan nos menciona que Adonai es espíritu, por lo cual con estos ojos físicos que tenemos no es posible mirarle de ninguna manera. No es algo material, no es algo, no es algo material que podamos ver, que podamos percibir con el tacto, ¿sí? La naturaleza del Eterno está sobre la naturaleza del hombre, ¿sí? Está más allá, incluso de nuestra propia imaginación ajena. Es algo totalmente superior. Así que podríamos confirmar y podríamos concluir que más que ver la cara o el rostro del Eterno o verle físicamente, ¿sí? Las experiencias tanto de Jacob como de Moshe tuvieron más relación con el tipo, como ya lo mencionamos antes, de encuentros, el tipo de momento que vivían cada uno, tanto Jacob como el Moshe, en esos momentos de sus vidas y cada uno en diferentes circunstancias, ¿sí? De tal manera que cada uno pudo experimentar la presencia del poderoso. La experiencia de Jacob Ahem es una experiencia que yo la podría asemejar quizá con una prueba. Dice la palabra que luchó con alguien, ¿sí? Y que este alguien pues estuvo con él durante la noche que era un momento pues en el que había oscuridad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de dificultad, sí? Y después de esos momentos menciona la palabra que este alguien con quien Jacob peleaba le tocó en la parte debajo del fémur. De tal manera que después, ya que se va este ser que no le quiso decir su nombre a Jacob, Jacob, después de este encuentro, dice la Torah que él cojeaba porque tenía pues lastimado el muslo, ¿no? Seguramente en algunas ocasiones hemos nosotros también pasado momentos de dificultad, de manera que nos encontramos luchando aquí, que nos encontramos en batallas, ¿sí? Que nos encontramos en batallas, pero bendito el Eterno después de esas batallas, que podríamos decir son tiempos difíciles. El Eterno nos permite victoria. Y después de que hemos pasado la prueba, Gem, pues cuántos de nosotros damos gracias al Eterno por habernos permitido la vida para agradecerle por haber pasado esa prueba. Ají. Estoy segura que muchas veces en varias pruebas hemos pasado esos momentos que decimos, me permitiste la vida, Adón, me permitiste pasar esa prueba, Baruch Hashem, y aquí estoy, victorioso, victoriosa, dándote las gracias porque no quedó mi vida en esa prueba. Tú me permitiste salir avante
y salir con vida de esa prueba. Y podría ser, Ajim, permanecer con vida después de esa prueba y podemos darle una connotación espiritual, porque quizá después de esa prueba seguimos vivos espiritualmente, seguimos vivos y fortalecidos además, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen esa bendición de después de una prueba salir con vida, desafortunadamente. Y podemos darle la connotación espiritual y podemos darle la connotación quizá física. Llegan momentos complicados para todos, ¿verdad? Y hay quien en la prueba, la palabra lo dice, ¿verdad? Porque hay semilla o hay granos, ¿sí? Hay semilla que no caen en tierra fértil, sino que llega la prueba y ¿qué pasa? Ya no crece. Esa semilla ya no crece y muere. Y sabemos, Sahim, y todos los que estamos aquí, de hecho, si estamos en este lugar, en este momento, en este encuentro, escuchando esta Dabar, es porque el Eterno nos ha permitido la vida y nos la ha permitido física y espiritualmente. Baruch Hashem por ello, que tú y yo estamos el día de hoy aquí. Y en el caso de Moshe Ahim, pues una experiencia maravillosa, la de Moshe, haber tenido esos encuentros. No puedo, pues, imaginar, el pueblo de hecho temió, tuvo temor del Eterno en los tiempos de Moshe, ¿sí? Yo creo que era algo imponente, era algo, yo creo que no se puede describir, Ajim. Y esas experiencias de Moshe definitivamente fueron algo de verdad maravilloso seguramente para él que lo vivió y diríamos que también para el pueblo, ¿verdad? Pero desafortunadamente también estamos aprendiendo que no todos los que escuchaban la voz del poderoso le obedecían, ¿verdad? Y tristemente, pues Moshe fue de los pocos sobrevivientes, eh, puesto que el pueblo fue desobediente, ¿verdad? Duro, de cerviz. Ajín. Bien, así que podemos también entonces, ya que no se puede ver el rostro del Eterno, ¿verdad? Como quizá podríamos pensar equivocadamente, el hecho sí es que hubo otras formas en las que en otros tiempos em, el pueblo pudo conocer al Eterno. Y esto fue pues a través de sus manifestaciones. En Éxodo 13, 21 al 22, refiere cuando el Eterno guiaba al pueblo. Dice aquí la Dabar que Yahweh iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Estos ajim fueron formas en las que el Eterno optó por, por guiar al pueblo, puesto que él sabía que si él los guiaba, no de esta manera, sino él con su naturaleza, dice la palabra que él podría haberlos destruido. Entonces, ¿qué hace el Eterno? En su misericordia da estas formas
en las que decide guiar al pueblo. Dice aquí la palabra en forma de columna de nube y en forma de columna de fuego. Estas manifestaciones sí, visibles para todos ellos, ¿verdad? Estas formas, estas manifestaciones que fueron accesibles para ellos. Nosotros quizá el día de hoy digamos, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido testigo de esa columna de nube, esa impresionante columna de nube o esa columna de fuego. Yo creo que nosotros alguna vez hemos pensado, yo sí hubiera obedecido al poderoso, ¿verdad? Pero, pero miren, Ajim, no debemos desear, no debemos desear, no debemos envidiar. El Eterno sabe por qué Él nos ha alcanzado en estos tiempos, ¿verdad? Quizá en aquellos tiempos hubiéramos sido alguno de los que renegaron. Así que bendito el Adón, pues no conocimos estas grandes manifestaciones, pero, pero el Eterno tenía un plan para nosotros, Ajim. Muchas veces y de muchos modos habló Elohim en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Esto dice Hebreos 1. Rav Shaul aquí menciona, ¿verdad? Cómo en los tiempos pasados el Eterno hizo de una y de otra forma, con tal que el pueblo escuchara, con tal que ese pueblo deseara ser pueblo suyo, con tal que ese pueblo decidiera seguirle, decidiera obedecerle, con tal que ese pueblo decidiera reconocerlo solo a él como su Señor. ¿Sí? Y el día de hoy nos habla y nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo, Ajim? ¿Quién es el Hijo? Yohanan 1 nos lo hace saber. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Elohim, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Elohim. Y la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Hijo, Ajim? De quien hemos contemplado su gloria. ¿Quién es esa palabra que se hizo carne, Ajim? ¿Quién es esa luz verdadera? Es Yeshua, Yeshua Hamashiach. Yeshua, de la que Juan el Bautista dio testimonio. De hecho, él así lo
confiesa, él dice, yo lo he visto, ¿sí? Así lo confirmó, creyó en él lo vio y dio testimonio de que él era el elegido de Elohim. Los discípulos también lo conocieron. Los discípulos lo vieron. A Yeshua, a Jim, literalmente lo vieron. Físicamente lo vieron. Lo vieron los judíos, lo vieron los gentiles, vieron sus señales, lo escucharon. Seguramente muchos lo tocaron también. De hecho, tenemos a ese discípulo, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de ser tan cercano a Yeshua, que se recargó sobre él. Y bueno, muchos le creyeron, pero también muchos no le creyeron, aún viéndolo y aún viendo sus milagros. Y posiblemente suceda lo mismo que hace rato mencionaba. Quizá tú y yo podríamos decir, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo? De verdad. Lo vieron caminar, lo vieron resucitar muertos, sabían que era el hijo de José, el carpintero, ¿m? Lo escuchaban, lo vieron en el templo, predicando la palabra, hablando de ella, ¿verdad? Y algunos creyeron, pero también muchos no creyeron en él. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Son palabras de Yeshua, Ajim. Todos aquellos que lo conocieron a él, también conocieron a Elohim. Ujú. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Yeshua, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. A muchos no les bastó Ajim. Y con esto tampoco estaríamos refiriéndonos a que si conocieron a Yeshua físicamente, ¿verdad? Vieron su cara, vieron el color de sus ojos, el color de su cabello, conocieron su complexión, si era delgado, si era moreno, si era de tez clara, etcétera. No estamos hablando de lo físico, Ajim. Hablamos de todos los atributos con los que Yeshua vino a darse a conocer al mundo. ¿Sí? Aquí ya se menciona que algunos, pues eran las obras que él realizaba. ¿Sí? Todas esas obras que él realizaba, sanaba, ¿sí? Expulsaba demonios,
También mostraba misericordia, también mostraba amor al prójimo. No todo se trataba de señales, de prodigios, de milagros, no, Ajín. También en ellos veían a un ser íntegro, honesto, sincero, ¿sí? No era un joven rico, ostentoso. Yeshua, cuando vino al mundo, mostró muchas, muchos atributos, ¿sí? Mostró gestos, mostró manifestaciones de la esencia del poderoso. Y de eso se trata esto, Ajín. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo más importante, Ajim, que vino a mostrar Yeshua cuando estuvo entre los judíos, entre los gentiles, ¿sí? No vino a mostrar lo físico, no vino a mostrar lo material. Vino a mostrar la esencia del poderoso. Y aquí dice que Él ha dado a conocer el nombre. Ha dado a conocer el nombre. No dice, he dado a conocer mi linaje, he dado a conocer lo que soy físicamente. No, 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 no. No, para nada, Jim. Él dice que ha venido a dar a conocer el nombre. Para que el amor con que el Eterno le ha amado esté en ellos y Yeshua en ellos. Eso es lo más importante, Jim. Que nosotros podamos conocer de ese amor a través de Yeshua. ¿Y cuál fue el mayor acto de amor, Jim, de Yeshua? Dice la palabra que cuando muere Lázaro y se lo comunican, pues él va a encontrarse con Marta, con María, y me parece que es María la que le dice que si él hubiera estado ahí, pues Lázaro no hubiera muerto. Y dice la palabra que Yeshua se molesta un poco, pero también siente dolor. Entonces, Yeshua era alguien que sentía dolor, dolor por las personas, dolor por sus ovejas. Pero ¿cuál fue el máximo acto de amor que hizo Yeshua? Dar su vida. Ese fue el máximo acto de amor, que no se trató de palabras, no se trató de
milagros, sino se trató de dar su vida misma, de padecer el dolor que tú, que yo, que muchos nos mereceríamos, de no ser porque Él dio su vida por nosotros, Sahim. Ese es el propósito. Eso es lo que el Eterno desea que nosotros conozcamos, que nosotros veamos, por decirlo de alguna manera, de lo cual quiere que nosotros seamos testigos. El día de hoy, Ajim, conocemos a Yeshua, conocemos todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió. Y Ajim, ¿quién eres tú delante del Eterno? Cuando te cubres con tu talit, cuando reconoces a Yeshua, cuando te lavas con la palabra de Yeshua, cuando te revistes de Mashiach, ¿quién eres tú? Bueno, dice la palabra que pues ya no somos nosotros, sino es Yeshua en nosotros, Ajim. De tal manera que tú, yo, nosotros en comunidad, ¿sí? En esta cobertura, gracias a ese máximo acto de amor de Yeshua, somos Él mismo, porque el Eterno ya no nos ve a nosotros de una manera individual, ya no me ve a mí, África, sino ya ve a Mashiach en mí, no por mis obras, sino por la emuná en Mashiach, ¿sí? No por tus obras, no por lo que haces, sino porque has creído y porque has reconocido en ese cordero inmolado, ¿sí? Porque has creído que Él es el elegido. Entonces, el Eterno nos mira a nosotros, pero ve a Mashiach en nosotros. Entonces, si todos en comunidad somos Ejad y estamos cubiertos de Mashiach, con el talit, con las vestiduras, con ese lino blanco, a través de Mashiach, Ajim. De esta misma manera, nos podemos mirar unos a otros. Podemos mirar al hermano, a la hermana, a través de Mashiach. Porque somos la Keila y somos el cuerpo. Y conocemos que de este cuerpo, Yeshua es la cabeza. Y conocemos que como cabeza de nosotros podemos tener la mente de Mashiach. A través de Mashiach podemos mirar con ojos de amor, con ojos de misericordia a cada uno de nuestros hermanos. Y poder ser ese árbol frondoso y poder ser ese sauce de río y poder ser ese árbol frutal, como lo decía el canto que escuchamos al inicio, Ajim. Si nosotros vemos con los ojos de Mashiach, con la mente de Mashiach, al hermano, a la hermana, podemos ser sombra, podemos ser descanso, ¿sí? Pero también podemos ser
fortaleza para aquel hermano que lo necesita, porque puede que tú tengas la palabra que él necesita para el momento de dificultad que está pasando. O podemos ser ese árbol frutal, ¿sí? Que nutre en el momento que un hermano quizás se siente hambriento, ¿sí? Un hermano se siente hambriento y llegas tú con ese alimento y el hermano se fortalece también, se nutre y puede seguir con vida. Baruch Hashem Ahim, entonces, Baruch Hashem, porque el Eterno no nos pide que le veamos. ¿Qué haríamos si nos pidiera que le viéramos, verdad? Porque ya vimos que no lo podemos ver. Juan 4:24, que ya lo leímos, termina diciendo, deben adorar en ruaj y en verdad. Baruch Hashem, Hashem, porque el Eterno no busca entonces quien lo vea, ¿verdad? Quien vea su cara, quien vea su rostro. Más bien está buscando quien lo adore en espíritu, en ruaj y en verdad. Y siendo así, Ahim, mismo Yeshua, que fue ejemplo de amor para nosotros, en Juan 13 nos da un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis. También los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ahim, no nos torturemos, no nos perturbemos, no sé si se dice así, no perturbarnos pensando cómo será el Eterno, cómo será su cara, cómo será su rostro. Más bien ocupémonos, Ahim, y hagamos lo propio. Voltemos a ver el rostro de nuestro Sahim. Si miramos con los ojos de Mashiach, puede ser que nos demos cuenta de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad, de esa necesidad que hay. Y cumplamos en amor, ¿sí? Ahora que estamos terminando con esta fiesta de Sukkot Ahim, Baruch Hashem, por cada uno de esos árboles que brotan en su Keilahim. Baruch Hashem, porque todos tienen algo que dar, ¿verdad? Seas el árbol que fueres, tienes algo que dar, Ahim, en amor a tu hermano, a tu hermana. Y es posible, muy posible, que entonces ya hayamos visto el rostro de Adonai, solamente que todavía no lo sabíamos. Baruch Hashem, Ahim.